Dirán que fue la serpiente y yo la incauta y necia, como lo serán todas las de mi estirpe, la que haciendo caso a su voz sibilina cogió el fruto. Pero era invierno y todos los reptiles dormían en lugares ignotos, aletargados en la hondura. Cuando yo me acerqué, contemplé el árbol y hablé con la tierra. Y las dos supimos del gran desamparo del cielo y de aquel que nos había depositado en su bruma. Fue el fruto el que traspasó la niebla y me hizo verme en el barro que fui. Latió y tembló bajo el rostro invisible de quien controla los astros mientras nos abandona y solo nos concede la inútil tregua de cada noche. Tiende tu mano. Tal vez sea mejor el destierro, la sangre y el dolor, que este estar siempre en la orilla, sumisos y esperando eternamente la nada. Nací en La Orotava el 17 de octubre de 1948, un día especial porque es el día de la Revolución Rusa, que yo creo que a mí me marcó y me hizo muy revolucionaria también. De pequeña date cuenta que el problema de la niñez es que los autores que conoces son todos masculinos, porque desgraciadamente en esa época, en la Escuela Nacional Católica, la literatura que se daba no era literatura, era aprenderte los nombres y las obras y la vida y después una cosa que se llamaba estilo, que tú no sabías lo que era, pero se lo lanzabas al examen y aprobabas sin haberte leído el libro de ese señor, ¿no? Y por lo general las únicas mujeres que yo recuerdo en ese momento eran Rosalía de Castro, Teresa de Jesús y Fernán Caballero, que además tenía que escribir con nombres masculinos. Total, que casi todas mis referentes en ese momento fue precisamente Rosalía de Castro gracias a un cura. Mira que yo me llevaba mal con la iglesia, pero el cura me llevó un día el libro de las obras completas de Rosalía de Castro, yo tenía como 9 años, y me dijo, mira, yo pensé que era una Biblia, y yo dije, mira, yo tengo Biblia en mi casa, pero este me va a castigar porque como no soy una media descreída, pero dice, no, es el libro de Rosalía de Castro, las obras completas. Yo lo miré así con cara diciendo, y este señor, ¿qué? Y dice, te quiero que te lo leas y después comentamos. Y efectivamente yo me leí aquello, no entendí la mitad. Que claro, con 9 años, ¿qué vas a entender? Yo las orillas del Sar y todo eso, y dije, sí, yo lo que me enteraba era de que era muy triste aquella poesía, que siempre estaba, la verdad, la pobre señora decía, qué triste, ¿no? Y entonces cuando yo claro, me la leí, realmente entendí algo, pero entonces dice, no, lo que no entiendas tú me lo... Entonces cuando yo llegué, le pregunté algunas cosas y entonces dice, no, mira, la tristeza era porque ella era una mujer, fíjate, eso viniendo de un cura, dice que era hija de madre soltera y su padre era un cura. Entonces, claro, entonces me hice una composición del lugar de toda la vida de ella y entonces empecé a entender más lo que era su poesía. Aún así yo estaba perpleja porque yo en ese momento, yo escribía en mi casa, pero nadie lo sabía, ¿no? Y entonces yo le pregunté al cura que por qué me había dado a mí ese libro y me había hecho leerlo, y dice, porque tú vas a ser escritora. Y fue como un oráculo, porque yo en ese momento lo miré como diciendo, de señor, pero claro, eso a mí me marcó, la verdad que me marcó mucho. Y luego, en ese mismo año, mi padre me trajo las rimas de Bécquer, de Sevilla, de un viaje que hizo a Sevilla. Yo al principio también me pasó lo mismo que con Rosalía, yo decía, uy, qué señor pero me gustaba mucho esa musicalidad, hasta que llegué a un poema que decía, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso, y ya me enamoré de Bécquer. Me enamoré de Bécquer de tal forma que yo empecé a escribir plagiándolo, era un plagio total de Bécquer. Entonces, claro, ese fue uno de mis, fueron esos dos grandes referentes de mi niñez. Luego, claro, después ya pasaron a los poetas como García Lorca, Cernuda, pero es todo hombre, y porque en ese momento no había más. Incluso, date cuenta que García Lorca, Cernuda o Miguel Hernández, yo los conseguía por lo bajini, ¿no? Porque estaban prohibidos en esa época leer a esta gente en España, pero yo creo que esa prohibición me hizo que los devorara más y más, ¿no? Y bueno, esos fueron mis referentes. Claro, ya más adelante empecé a interesarme, claro, de literatura canaria no se decía absolutamente nada. En aquella época se nombraba a Tomás Morales, a Pérez Galdós y a Tomás Iriarte, pero
un fabulista que nació en el puerto, eso era lo único que sabía, ¿no? Afortunadamente mi abuela sí que me recitaba fábulas de Iriarte, ¿no? Y eso a mí ya me sonaba a un señor que era de aquí que encima escribía, ¿no? Pero la literatura canaria, yo fue a partir de los años 70 cuando empecé a encontrarme con la literatura canaria, con Pedro García Cabrera, que para mí influyó muchísimo, con Isa de Vega, con Rafaela Rosarena, pero claro, son escritores ya de después, ya más adulta, ¿no? Pero realmente los referentes los coges en tu niñez, en la primera juventud, y claro, fueron esos, García Lorca, Rosalía de Castro, Juan de la Cruz, que por cierto Alfonso Trujillo fue el que me prestó el libro de Juan de la Cruz, que para mí fue un descubrimiento, y a partir de ahí le dije a Alfonso, ¿tienes más? Y me regaló todo, me prestó todos los clásicos, y para mí fue, vamos, estupendo, porque para mí me enseñó muchísimo, me enseñaron muchísimo la lectura de los clásicos. Yo a los 2 años ya deletreaba y a los 3 ya leía. Pero creo que le soy muy deudora sobre todo de la literatura oral, porque mi abuela por las noches nos contaba cuentos, nos recitaba romances, mientras ella molía el café del día siguiente. Y entonces yo recuerdo que uno de los cuentos que me contaba era la Caperucita de Perrol, en la que, claro, Caperucita moría al final devorada por el lobo, se le comía la abuela, después la Caperucita. Claro, yo con 5 años yo dije, ¿esto qué puede ser? ¡Qué desastre!, ¿no? Digo, empecé a odiar a mi abuela porque me contaba ese cuento tan horroroso. Y entonces yo ideé, digo, bueno, yo tengo que salvar a Caperucita. Y como yo sabía que mi abuela repetía las historias de vez en cuando, ya yo tenía el final, y entonces yo esperé a que el lobo se comiera a la abuela, era como una venganza, ¿no? Y cuando se iba a comer a Caperucita le dije a mi abuela, espérate un momentito, en esto Caperucita sacó 2 pistolas y se mató al lobo. Entonces claro, yo me di cuenta, mi abuela me pensaría, esta niña va por mal camino, pero bueno, yo me di cuenta en ese momento que habían sido mis palabras las que habían salvado a Caperucita, ¿no? Porque claro, uno se cree las cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si yo con mis palabras puedo salvar a Caperucita, o sea, puedo hacer otra realidad, entonces ¿por qué no inventarme las realidades que a mí me gustan? Y ahí empecé yo a escribir, con 6 añitos empezaba a escribir, incluso escribía en verso, pero hacía fábulas, eran historias de animalitos, pero en verso, porque a mí me gustaban mucho los romances, y entonces se me pegaba mucho el oído de las rimas y todo eso, y por ahí empecé. Porque creo que no podría ser otra cosa, o sea, yo creo que es mi gran vocación, aparte de, yo tenía 2 vocaciones y que afortunadamente no todo el mundo lo puede decir, afortunadamente las cumplí, que fue la enseñanza y escribir, y siempre tuve esa idea, ¿no?, de que a mí me gustaba enseñar, y desde pequeña enseñaba jugando. Cuando jugaba a mí no me gustaba nada jugar a las casitas, y yo cuando cedía era para jugar a la escuela, donde yo era la maestra, y entonces claro, a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Y yo creo que sí, que es una parte de mí misma, o sea, no podría ser otra cosa, y además disfruto mucho escribiendo. Si no disfrutara seguro que no escribía, pero sí disfruto mucho. Mi mesa de trabajo, porque realmente yo necesito diccionarios, porque yo tengo como 5, yo tengo un diccionario de dudas, un diccionario de sinónimos, el diccionario de María Moliner, o sea, el diccionario de las preposiciones, porque siempre te asaltan dudas. Entonces, ¿dónde escribo mejor? En el sitio donde tengo un lugar donde pueda yo comprobar las dudas que tengo, ¿no? Y entonces es mi mesa de trabajo, que aquello parece un disparate, ¿no? Lleno de diccionarios, de libros, de apuntes de yo qué sé, porque además yo escribo a mano, entonces claro, tú imagínate mi mesa cómo está. Lo que sí es cierto que yo siempre, a veces las ideas se me ocurren en el lugar más insospechado, y entonces siempre llevo una libreta en el bolso, y entonces escribo en la libreta lo que se me ocurre, para luego cuando llego a mi casa la desarrollo, pero nunca escribo en un sitio así loco, porque no, yo necesito un espacio, y yo necesito ese espacio para escribir. Si te refieres a mi poesía, es una búsqueda de mí misma, o sea, siempre es una investigación sobre ese personaje que lleva mi nombre y que ha hecho todo lo que me rodea, que ha hecho de mí, ¿no? Entonces me preocupa mucho ahora, claro, las preocupaciones son diferentes dependiendo de la edad que uno tenga. Cuando uno empieza a escribir, la preocupación es el amor, el desamor, las ausencias y todo esto, ¿no? Pero a medida que uno va madurando, también va madurando las ideas, ¿no? Entonces te empiezas a preocupar por el paso del tiempo, por la vida, por lo que ocurre a tu alrededor. Me está preocupando ahora mucho la situación en que estamos, esa situación, no ya por la pandemia, sino esa situación de inseguridad global que tenemos, ¿no? Que no sabemos
tendremos que vivir el hoy porque no sabemos si mañana estaremos, ¿no? Entonces, esa deshumanización que se ve, la xenofobia, el racismo, todo eso que está subiendo, entonces eso me está preocupando mucho y eso pasa a ser tema, puede ser de mi poesía o de mi novela. Entonces, por lo general es una investigación sobre mí y sobre lo que me rodea. En este momento estoy leyendo Teneida, que es un libro muy curioso porque es un libro que fue premio de Tomás de Aquino, de Alfonso García Ramos, que se publicó en el año 59 y no se volvió a publicar. Y ahora hay una editorial, Nectarina, que la lleva un chiquito de aquí de Lorotava, José, que sacó ese libro y lo estoy leyendo. Aparte de eso estoy leyendo la antología de Olga Rivero, una poeta poco conocida de aquí, muy buena. Y también me acabé de leer una novela que se llama La mitad de la casa, de Menchu Gutiérrez, que es muy buena también, me gustó mucho. Tengo muchísimos libros que recomendar, pero yo me voy siempre a los clásicos. Por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, que es un libro que yo releo. Cualquier libro de algún escritor hispanoamericano, como Cortázar, o García Márquez, o Bolaños, para mí son unos escritores que están... o Celso Miro Ribeiro, que es también un escritor, un cuentista maravilloso. Y porque yo creo que además el hispanoamericano está salvando el idioma español. Sobre todo que lea muchísimo, porque sin leer no se puede escribir. Y yo siempre cuando voy a veces a los centros, a los institutos que me preguntan eso mismo, digo que hay que tener 3 osos para escribir. Entonces el primer oso es el ser curioso. Eso quiere decir que no se pierda la capacidad de asombro, que cualquier cosa nos llame la atención, y ese oso va unido al otro oso, que es ser mentiroso. No significa que decir mentira, decir, oiga, que me voy a estudiar con fulanito y te vas a ligar a la plaza, sino que tengas capacidad de fabular, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro ahora mismo aquí un lápiz, ¿no? Y claro, la curiosidad, y si acaso ese lápiz aquí, ¿no? Y a partir de ahí entra la fabulación y entonces puede salir hasta una novela criminal, que alguien dejó eso adrede, que el lápiz está envenenado, o yo qué sé, ¿sabes? Que te puede salir un montón de cosas ahí. Y el tercer oso es ser canoso. Canoso no significa que seas mayor ni viejo, sino que tengas muchas horas de trabajo. Y esas horas de trabajo se tienen que dividir entre la lectura y la escritura y el corregir. El corregir también es muy importante. Esos son lo que yo le aconsejaría a todo el mundo. Alicia, sin dudarlo. Alicia. Siempre me fascinó esa niña. Desde que lo leí de pequeña ya yo quería ser Alicia y pasar detrás del espejo también, ¿no? A ver qué había detrás de ese espejo.